Hola, me llamo Martín Castillo de Vera, soy pediatra en el Centro de Salud de Doctoral en la isla de Gran Canaria y en los próximos minutos les voy a hablar del uso racional de antibióticos en pediatría. Comencemos recordando fundamentalmente qué es un antibiótico, ¿no? Una sustancia química elaborada bien por microorganismos, bien de manera sintética, que va a ejercer una acción fundamentalmente antibacteriana. Es decir, los antibióticos sirven para matar bacterias, contra las infecciones producidas por bacterias. Sin embargo, determinadas bacterias pueden tener la capacidad de resistir la acción de los antibióticos, de sobrevivir a la acción de los mismos. Esto puede ocurrir de manera natural por mutaciones o incluso por transferencia de material genético entre las diferentes bacterias. A partir de esta mutación, esta bacteria adquiere una capacidad que vemos en la figura 1 y posteriormente esta le va a permitir resistir la acción de los antibióticos. En la figura 2 vemos como en una población bacteriana encontramos bacterias con diferentes grados de resistencia. Si esta resistencia es mayor en una que en otra, al exponerse al antibiótico se irán seleccionando precisamente aquellas cepas que son resistentes al antibiótico. A medida que empleamos más veces el antibiótico, quedarán menos bacterias sensibles y llegará un momento en que este antibiótico no podrá ser utilizado contra este tipo de infección. Y es por ello que la OMS nos recomienda utilizar correctamente los antibióticos. ¿Por qué? Porque realmente desde el punto de vista de la acción del antibiótico siempre va a poder ocurrir esta selección. Y si usamos incorrectamente el antibiótico y le exponemos a las bacterias más veces, pues vamos a tener más problemas y más resistencias a lo largo del tiempo. Por eso es fundamental hacer un uso racional de los antibióticos, hacer un uso adecuado de los mismos. Y vamos a desarrollar brevemente las premisas de este uso racional. La primera es usar el antibiótico cuando es estrictamente necesario. Nunca lo vamos a usar para infecciones víricas, siempre para infecciones bacterianas. La segunda sería utilizar el antibiótico adecuado. Tiene que ser efectivo contra la bacteria que vamos a emplear. Pero es que además de adecuado, tiene que tener aquello que llamamos espectro reducido. Es decir, tiene que actuar contra el menor número de bacterias que no nos interese para atacar la infección. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, cada vez que una bacteria se expone al ataque de un antibiótico, pueden generarse cepas resistentes. Y si exponemos a antibióticos de amplio espectro, esto va a hacer que el número de cepas resistentes pueda ser mayor. Es como nos dice la frase popular, no es bueno nunca matar moscas a cañonazos. En este momento, mucho menos. Por otro lado, hay otra serie de características que nos pueden ayudar a la hora de elegir el antibiótico, como el número de veces que damos al día el antibiótico, el número de días que lo vamos a tratar, o por ejemplo incluso el sabor, algo fundamental a la hora de pediatría. Pero no debemos perder el norte, es decir, no debemos perder la idea de que tiene que ser un antibiótico adecuado. Muchas veces el antibiótico que pueda tener mejor sabor, el que dure menos días o el que se ponga menos veces al día no es precisamente el que necesitamos utilizar. Y por último, por supuesto, completar siempre el tratamiento. No debemos nunca suspender en la mitad de un tratamiento por muy bien que nos encontremos, porque esto también va a poder generar resistencia. Y el problema de las resistencias antibióticas no es algo hipotético, es algo que ya está con nosotros. El propio Centro para el Control de Enfermedades de Europa determinó que cada año mueren 33.000 personas por infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos. Es más, en un futuro que puede no ser tan lejano, podremos enfrentarnos a una pandemia de superbacterias, unas bacterias que serán resistentes a todos los antibióticos que tengamos en ese momento y que por supuesto tendrá una gravedad y una mortalidad mucho mayor que la desgraciada pandemia que estamos sufriendo de COVID-19 en estos momentos. A la hora de hablar del uso racional de antibióticos, de conseguir los objetivos, tiene que ser un objetivo común de toda la sociedad, de las autoridades políticas, del personal sanitario y por supuesto de la población en general, que juega un papel fundamental. La propia OMS determina una serie de premisas fundamentales para la población y que son esenciales para evitar que en un futuro nos podamos quedar sin antibióticos que puedan tratar infecciones bacterianas. La primera de ellas es solamente tomar el antibiótico cuando sea indicado por un personal médico. En nuestro país, además, la indicación de la posible prescripción de antibióticos solamente desde el punto de vista médico, solo se pueden comprar antibióticos con receta médica en la farmacia. La segunda es no, como hemos dicho antes, no parar ningún tratamiento a la mitad del mismo. Aunque nos encontremos mejor, hay que completarlo.
La tercera es no guardar esas dosis de antibióticos que podamos utilizar para automedicarnos, porque muchas veces los procesos que pensamos que son iguales no tienen nada que ver y estaremos utilizando antibióticos cuando no es necesario, y mucho menos darlo a otras personas o recomendar el uso de un determinado antibiótico. Y por último, una quinta medida que no tiene tanto que ver con los antibióticos, sino con otras medidas que son esenciales para el control de las infecciones y que han sido fundamentales también en el manejo de la pandemia de COVID-19, una correcta higiene de manos, el evitar la exposición a personas que sepamos que están enfermas o la vacunación. Pasemos ahora a una segunda parte en la que vamos a intentar desarrollar pues esas preguntas que son más frecuentes en la consulta y acerca de antibióticos y pediatría, y que tienen que ver principalmente con las infecciones respiratorias, que son además las más comunes en los niños. Y la primera es la más común de todas. ¿Son útiles los antibióticos para el catarro o la gripe? Bueno, ya hemos dicho que los antibióticos son útiles solamente para las infecciones bacterianas, y como pueden ver en la tabla de la imagen, los catarros de vías altas son producidos por virus, principalmente rinovirus. Y ojo, no se asusten, los coronavirus que aparecen debajo no tienen nada que ver con el SARS-CoV-2, son virus frecuentes en los catarros en los niños y ya conocidos mucho antes de esta pandemia. Pero en cualquier caso, todos ellos son virus y por lo tanto, ni en el caso de los catarros ni en el caso de la gripe debemos emplear antibióticos. Pero estoy seguro que alguno de ustedes ahora se está dando cuenta y dice, pero es que yo estoy casi seguro que alguna vez mi pediatra me mandó algún antibiótico para un catarro. No es del todo cierto. Vamos a ver qué es lo que pudo pasar. De manera normal, un catarro, un proceso catarral puede durar hasta 14 o más días y no debemos utilizar antibióticos durante ese momento, durante todo ese tiempo, porque realmente el proceso catarral tiene esa duración. Sin embargo, en ocasiones al proceso catarral se puede unir una sobreinfección bacteriana, que una bacteria aproveche precisamente que estamos en mitad de un catarro para producir una infección, como puede ser una otitis media bacteriana o una sinusitis aguda bacteriana, que muchas veces puede manifestarse simplemente porque el catarro persiste durante mucho tiempo más del esperado. Y es en este caso cuando vamos a emplear el antibiótico, no por supuesto para tratar el catarro, que por sí solo se hubiera ido, sino para tratar esta sobreinfección bacteriana. Otra de las preguntas comunes es por qué algunas veces para la faringitis utilizamos antibióticos y otras veces no. Y esto reside también en que el mayor porcentaje de faringitis son producidas por virus. Sin embargo, hay una bacteria fundamental en la producción de las mismas, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el cual puede producir entre el 30 y el 40% de las faringitis bacterianas en niños entre 3 y 13 años, y un porcentaje menor por debajo de esta edad. Muchas veces, por la clínica, por la exploración que hacemos en la consulta, es imposible discernir que realmente estemos ante una infección bacteriana, una infección estreptocócica o otro tipo de infección. Y por ello vamos a emplear el test de estreptococo, esa herramienta que ya es común en nuestras consultas y que vamos a tomar una muestra con el hisopo a nivel amigdalar y en pocos minutos nos va a determinar si es una infección estreptocócica o no, es decir, si vamos a tratar con antibióticos o no. Y no quiere ser esta charla, pues no quería comentar un tratamiento en la misma, pero no podía dejar de decir que realmente el tratamiento de la faringitis estreptocócica no es otro que la penicilina, el primer antibiótico descubierto por Sir Alexander Fleming en 1928, dado que a día de hoy todavía no existe ninguna cepa de estreptococo beta hemolítico del grupo A resistente en el mundo a este antibiótico y además tiene un espectro reducido, con lo cual recuerden que es ideal para no afectar a otras bacterias. Un antibiótico bien usado nos puede durar mucho tiempo y ser efectivo para muchas enfermedades. Otra de las dudas que suele crearse es sobre la amoxicilina, un antibiótico también bastante empleado en pediatría y que muchas veces los padres nos preguntan, pero es que realmente no se confunden con la dosis, es decir, es que a veces me dan una dosis mayor, otras veces una dosis menor. ¿Realmente es así? Pues sí, para determinadas infecciones, como puede ser una otitis media bacteriana, una sinusitis aguda o una neumonía, la dosis que damos de amoxicilina es mayor y precisamente la responsable de esto son las resistencias antibióticas. ¿Por qué? Porque en este caso la principal bacteria que queremos cubrir es el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, y esta bacteria en un 30% de los casos va a ser resistente a la amoxicilina. Pero tenemos la suerte de que esta resistencia puede superarse aumentando la dosis. De manera habitual, para otras infecciones emplearemos dosis de amoxicilina a 40-50 miligramos kilo día, pero estas deben ser el doble cuando queramos tratar fundamentalmente el neumococo.
Y ya para terminar, no es específicamente un tema de antibióticos, pero sí es común que muchos antibióticos en la edad pediátrica se presenten en forma de suspensión oral, como tantos otros medicamentos, precisamente porque los niños no son capaces de ingerir comprimidos muchas veces. Pues es muy importante prepararlo correctamente y vamos a repasarlo de manera somera. La primera es que siempre hay que agitar el polvo antes de echarle agua. Posteriormente utilizaremos agua templada, agua del tiempo, para llenar el bote justo hasta la línea que aparece marcada en cada medicamento. Lo agitaremos enérgicamente y lo pondremos sobre una superficie plana, dejando que se asiente. Volveremos a revisarlo y si una vez asentado queda por debajo de la línea, volveremos a echar un poco de agua y y volveremos a agitar. Finalmente, una vez preparado, la mayor parte de los medicamentos deben guardarse posteriormente en nevera. Y con esto pues quiero terminar con estas dos infografías del Ministerio de Sanidad sobre el uso correcto de antibióticos. La primera es: no, los antibióticos no sirven para todo, como hemos visto, no sirven para infecciones víricas y por lo tanto no debemos usarlos. Y la segunda está orientada precisamente hacia la pediatría, recordando que si usamos mal los antibióticos, llegará un momento en que no podremos usarlos ante infecciones bacterianas que antes sí podíamos. Muchas gracias.